palabra de nuestro Señor, donde en esta noche Dios nos va a hablar a todos. A mí la primera. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo Timoteo. Dice la preciosa palabra de nuestro Altísimo Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. A estos evita. A estos evita. Iglesia, nos tocó vivir esos tiempos. Nos tocó vivir cada día en cada lugar donde vayamos estos tiempos, donde hay cantidad de personas como las describe la palabra. Y en esta noche el Señor nos quiere dar instrucciones de cómo vivir en medio de tiempos peligrosos. Instrucciones de Dios de cómo vivir en medio de tiempos peligrosos. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Instrucciones de Dios para vivir en tiempos peligrosos. Toma asiento, amada iglesia. Tremenda descripción que hace el apóstol Pablo. Hace más de 2000 años se le escribió esto, dándole instrucciones a su hijo amado, a su hijo espiritual Timoteo. Y hoy nos las repite y nos las recuerda a nosotros. Y vendrán, dice él, vendrán. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Iglesia, estamos en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos para el Hijo de Dios. Tiempos peligrosos para la raza humana. Tiempos peligrosos para el diario vivir. Tiempos peligrosos en las finanzas. Tiempos peligrosos donde todo se está torciendo. Está confundiéndose. Está cada día la maldad multiplicándose más. Y eso se refleja ¿en quién? En el carácter de los hombres. Dice en el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Conoces alguno? Que se ame a sí mismo más que a todas las cosas. Avaros. ¿Sabe cuál es un gobernante del día de hoy? La avaricia. El que tiene, quiere tener más. Y no importa a quién se lleve por delante, a quién le quite, a quién le haga daño con tal de tener más. Vanagloriosos, soberbios, como le gusta al hombre que le echen flores, como le gusta al hombre presumir, como le gusta creerse por encima de los demás. Y estoy hablando no solo de fuera de la iglesia, dentro de las congregaciones, porque de todo hay en la viña del Señor, afuera y adentro.
Yo espero que ninguno de nosotros tengamos ni una sola de estas características. Y si tenemos algunas, hay que desecharlas, echarlas a la basura. Blasfemos. ¿Sabes qué se mueve hoy con toda fuerza? La blasfemia. La blasfemia. Y aún de gente que conoció, amó y le sirvió a Dios, y ahora se burlan de Dios. Me aterraba por estos días de un hombre que en el pasado adoró al Señor y escribió y compuso unas adoraciones tremendas venidas de Dios, y hoy blasfema contra Dios y se burla de Dios. Yo, Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Hay muchos que Dios les ha dado y los ha puesto en eminencia y creen que es por ellos. Y dicen de boca, no, eso es Dios de boca. Pero en sus hechos están llenos de soberbia, de vanagloria, de altivez. Desobedientes a los padres. ¿Cuál es la lucha más fuerte de hoy con los hijos? La desobediencia. La desobediencia. Que Dios reprende ese demonio de desobediencia. Ingratos. Oh, la palabra gracias se ha perdido. Ni se le da gracias a Dios y menos a los hombres. De hecho, estamos en una generación donde muchos jóvenes y niños creen que es obligación de los papás darle todo lo que quieran. Tengan o no tengan, puedan o no puedan. Y la palabra gracias se les refundió en el infinito. Cuando yo era pequeña, si a usted le dieran un dulce, usted tenía que dar las gracias ya y de que no lo hiciera. Porque había todavía un espíritu de agradecimiento. Ahora no. Ahora no. Ni a Dios, ni a los hombres. Impíos. El impío es el no piadoso, el no dado a Dios. Ahorita muchos reniegan de Dios, dicen que Dios no existe, dicen que eso para qué Dios, que dónde está Dios. Tienen 50,000 ídolos, pero el Dios vivo no está ni cerquita. Y tristemente muchos de ellos van a conocer a Dios el día del juicio final, cuando ya no haya nada que hacer. Y van a saber que si hay un Dios, desafortunadamente para condenación. No así contigo, no así conmigo. Dice acá, sin afecto natural. Sin afecto. Ahorita sí hablamos con los niños, por ejemplo, ahorita en el colegio en el que estamos trabajando con los pequeños. Muchos niños les dicen a las maestras, a mí nadie me quiere. Mi mamá nunca me ha dado un beso. Mi papá me dice una cantidad de palabrotas y ninguna de afecto. Por eso muchos niños y jóvenes buscan afecto donde no lo deben buscar. Y de quien no da afecto sin otro tipo de perversiones. Porque la humanidad está sin afecto natural. No dejes de abrazar a tus hijos. No dejes de besarlos. A tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus padres. Manifiéstales de continuo el afecto, la ternura, el amor. Porque eso es un hueco, un cráter gigante que hay en el corazón de los hombres. Y si en ti y en mí habita Cristo, tenemos que tener afecto. Porque el primer dador de amor es Dios. Si yo tengo a Dios, tiene que fluir amor. No del mío, sino del de Él. Y se tiene que manifestar, entre otras cosas, en afecto. Y dice afecto natural. Natural quiere decir que fluye, que es espontáneo, que está ahí y brota. Implacables. Todos son malos, yo soy bueno. Yo elimino a todo el mundo porque creo que estoy en lo correcto. Eso es implacable. Y Dios nos llama a ser misericordiosos.
misericordiosos. Misericordiosos. Calumniadores. Eso aquí todo el mundo raja en esta humanidad y dice. De esto podríamos hacer de cada palabra una prédica. Hoy apenas las mencionamos. Intemperantes, crueles. Observaba la otra vez a unos chiquillos y cogían las moscas y les quitaban las alas y las arañitas y les quitaban las paticas y se divertían colocándolas, tapándoles con vasos desechables. ¿Sabe qué está manifestando eso? Crueldad, aún con los animales, ¿no? Y les dan patadas. Y eso que es el perro favorito, pero lo agarran a patadas. Eso manifiesta crueldad. Crueldad. Si eso hacen con un animal, ¿qué no harán con las personas? Parte de eso es el alimento que se recibe por los medios audiovisuales, las redes sociales. Crueldad. Aborrecedores de lo bueno. Ahorita estamos en una generación que literalmente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces el Señor nos da instrucciones. ¿Sabes cuál es la primera instrucción? Que tú no tengas ninguna de estas características. Que yo no tenga ninguna de estas características. Es la primera instrucción. Que cada uno nos examinemos cuidadosamente. Toma esta lista. Hay muchas más, pero esta es. Con esta tenemos. Que ni tú ni yo tengamos nada de esto. Y si hay algo así, si en mínima cantidad, trabaja para eliminarlo, ayuna para desecharlo, fortalécete en Cristo para que eso no coja fuerza, sino sea eliminado. En la primera instrucción. La segunda instrucción, verso 5, que tendrán apariencia de piedad. Segunda instrucción, que tú y yo no tengamos apariencia de piedad. Aparentar es facilísimo. Decir que la gente ora es fácil, que Dios le habla facilísimo. Pero en la vida privada, en la intimidad del diario vivir, del pensamiento, es que Dios sabe. Pueda que la gente no sepa. Pueda que las personas que le rodean no sepan, pero Dios sí sabe. Apariencia de piedad quiere decir que parece buscador de Dios, que parece adorador de Dios, que parece que le obedece a Dios, pero realmente no lo hace. Y de eso hay mucho. Por eso hay mucha gente engañada. Por eso usted ve cualquier cantidad de escándalos que el ministro, el pastor, el ungido, la ungida, parecía, pero hace mal. Entonces asegúrate de no tener apariencia de piedad, sino ser verdadero hijo de la fe. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Tercera instrucción, evítalos. Evita. Si tú no tienes ninguna de estas características y aún si tienes alguna que tienes que desechar, evita a los que las tienen. Tú y yo tenemos que evitar a este grupo de personas, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etc. ¿Por qué? Te lo voy a decir con una expresión que usaba mi abuela. El que se mete con la miel, algo se le pega. Ahora, bíblicamente dice, ¿qué dice? Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo.
Cuidado con quién andas. Cuidado con quién te relacionas. Cuidado con quién intimas, con quién haces amistades, alianzas. La palabra es clara. A estos, evita. Uy, pero es que es mi mejor amigo. Es mi íntimo del alma. Es mi abuelita, es mi tío, es el dueño de la empresa. No importa. Si el Señor dice evítalos, evítelos. Para que no se te peguen por ahí malas mañas, malas costumbres. Cuidado, iglesia. Nosotros no solo no debemos practicar nada de esto, debemos cuidarnos de que por el camino se nos pegue alguito, que a nosotros solo se nos pegue el Espíritu Santo, que a nosotros solo se nos pegue la presencia de Dios, que a nosotros se nos pegue lo bueno, lo recto, lo puro y lo limpio. Pero para eso tenemos que saber con quién andamos. Juntos, decía mi abuelita, yo me acuerdo porque ella tenía muchas frases. Juntos pero no revueltos. Amén. Entonces piensa por un segundo a quién tienes que evitar. Y evítalo. Esa es la tercera instrucción. Cuarta instrucción, verso 14 de segunda de Timoteo 3. Cuarta instrucción. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú? Persistir. ¿En qué? En lo que has aprendido, pero no del mundo. En lo que has aprendido, pero no de la mala influencia, sino en lo que has aprendido de las sagradas escrituras, de la Biblia, de lo que has aprendido del Señor Jesucristo, de lo que has aprendido en tu caminar. Dice la palabra, persiste. Este no es un camino fácil. Hacer lo bueno no es fácil. Es más fácil hacer lo malo. ¿Sabe por qué? Porque como la mayoría hace lo malo, la gente tiende a normalizarlo. Donde todos dicen groserías, pues ¿qué es lo normal? Decir palabrotas. Entonces es más fácil decir palabrotas que guardar la boquita. Por eso hay que persistir. La palabra dice no mentirás, la palabra dice no robarás, la palabra dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la propiedad, ni en la mula de tu prójimo. Eso es en lo que tú y yo debemos persistir. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En eso tienes que persistir. Ahorita pareciera que dijeran odiarás, ¿cierto? No, el Señor dice amarás. Entonces yo tengo que persistir en lo que he aprendido. Timoteo tuvo el privilegio de aprender desde niño. ¿Cuántos han aprendido aquí desde niño las Sagradas Escrituras? Una. Bueno, qué maravilla, aquí hay uno. Otros de pronto aprendieron. Matías, levánteme la mano, por favor. Otros tal vez en la adolescencia. Y otros también ya nos tocó grandecitos, ¿cierto? Lo importante es que sea desde niño, sea desde joven, o sea ya grande, persistas en lo que has aprendido del Señor, en lo que has aprendido de la palabra. Escucha esa palabra, persistir. Eso quiere decir que va a haber oposición. Eso quiere decir que va a haber tentaciones. Eso quiere decir que va a haber resistencia, pero que tú tienes que pasar por encima de eso. Persiste, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Y entonces aquí Pablo le recuerda a Timoteo y hoy nos recuerda a nosotros en el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea qué? Dile al que tienes al lado, tienes que ser perfecto. Ahorita se mueve un mover hace rato, valga la redundancia. Ay, no, eso de ser perfecto, no. ¿Qué acabamos de leer? Dice aquí, a fin de que el hombre de Dios, ¿de cuál hombre? El de Dios. Hay hombres que no son de Dios. Pero tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, dice aquí, sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Toda buena obra. ¿Sabes cómo somos cada día más perfectos? Leyendo las escrituras. Leyendo las escrituras. El diablo y el mundo detesta que tú y yo leamos Biblia. Y si no la memorizamos, más enojados. Pero donde la pongamos en práctica, mejor dicho, convulsiona. Que convulsione el mundo. Porque tú y yo vivimos la palabra de Dios. No solo la leemos, no solo la memorizamos, sino la vivimos. Y eso va a incomodar a muchos. Va a incomodar a los vanagloriosos, va a incomodar a los impíos, va a incomodar a los amadores de sí mismo, va a incomodar a los blasfemos. Dios me llamó a incomodar. Dios me llamó a incomodar. Si yo no incomodo, algo está pasando que no está bien. Si la gente está demasiado acomodada conmigo, ups. A veces queremos agradar a los hombres y que estemos bien con todo el mundo, menos con Dios. Si tú llegas donde se mueve la mentira y dices, Dios aborrece la mentira, no participo en mentira, la gente se va a agradar contigo, ¿cierto? No. Si tú llegas donde todo el mundo dice palabrotas y tú dices, por favor les agradezco que no lancen maldición por su boca, no le agrada a Dios, la gente te aplaude, ¿cierto? No. Por eso te digo que nosotros vamos a incomodar. Y gloria a Dios porque incomodemos. Cuando la luz brilla mucho, ¿qué pasa? ¿Te quedas mirándola? No. Cuando la luz brilla mucho, fastidia que tú resplandezcas. Pero cuando la luz brilla mucho, ¿sabes qué pasa con las tinieblas? Huyen, las disipas. Que tú brilles tanto que disipes toda tiniebla. Que resplandezcas. Que seas el reflejo de la gloria de Dios. Quinta instrucción, capítulo 4 del segunda de Timoteo. Voy a leer desde el verso 1. Iba a leer solo el 2, pero voy a leer el 1. Porque esto se lo decía Pablo a Timoteo y hoy no lo dice a nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si tú no estás en este grupo, que espero que aquí ninguno estemos, que tiene el carácter de los hombres de los últimos tiempos, tienes que seguir esta quinta instrucción: predicar la palabra. ¿Recuerdan la tarea de este año? Que cada uno tiene que tener un discípulo, cada uno. Supongo que muy juicioso están haciendo los 10 pasos que entregamos por escrito, para que cada uno discipule por lo menos un alma este año. No solo que le comparta del evangelio, sino que la discipule. Estamos en tiempos donde tenemos que predicar la palabra.
Estamos trabajando con un colegio 400 chiquitos. Ya nos vamos a graduar. Discipulándolos. Discipulándolos. ¿Para quién? Para Cristo. Para Cristo. Te encarezco, es un ruego que hacía el Señor a través de Pablo a Timoteo, y hoy te lo hace a ti y a mí. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú veas a alguien pecando, no te hagas el de las gafas. No des la espalda y eso no es conmigo. Debes instar. Debes llamar la atención, debes corregir, debes decirle está mal, no le agrada a Dios, no conviene. ¿Eso lo hacemos? Espíritu de cobardía, ¡fuera! Ay, para no caerle mal a la gente. ¿Y qué tal que no me vuelva a saludar? Pues que no te vuelva a saludar. Nosotros tenemos que caerle bien a Dios. Dios quiera que le caigamos bien a la gente, pero prefiero caerle bien a Dios. ¿Sabe por qué la gente hace lo malo? Y se acostumbra a hacer lo malo. Porque resulta que los que hacen lo bueno y conocen que dice la palabra, no le dicen: oye, eso no está bien. Eso no le agrada a Dios. Apártate de eso. Te lleva a condenación. La palabra condenación, eso parece que estuviera prohibida. Existe la condenación, existe el infierno. Y hay muchos que van para allá, porque el que tienen al lado que es cristiano, nunca les ha compartido de Cristo y nunca les ha dicho que están mal. Esta es una instrucción del Señor con ruego. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Uy, hay que reprender. Hay que reprender. Eso está mal. Fanática. Un día alguien me dijo: es que usted es una fanática. Y le dije: prefiero ser fanática en el cielo y no tibia en el infierno. Escúchame, cuando tú haces correctamente delante de Dios, Dios se encarga de que tus palabras suenen en los oídos de la gente. Dios se encarga de llevar tus palabras al corazón de la gente. Créeme, si a la humanidad el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? Le es contado por pecado. Le es contado por pecado. Exhorta con toda paciencia. ¿Cuántas veces te he exhortado, Lady? Por eso estáis sentadita. ¿Cuántas veces te he exhortado, Sandra? Por eso estáis sentadita. ¿Me entiendes? A veces agradamos más a las personas que a Dios y nos convertimos en tropezadero para la salvación de las almas, porque no las exhortamos, porque no las instamos, porque no reprendemos. Es un ruego que hace el Señor a través de Pablo. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé las palabras adecuadas, que Dios nos dé el respeto, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Para que Dios no nos demande ninguna alma. Por si quizás alguno se arrepienta. Por si quizás alguno diga: oye, esta vieja soba como una terrible. Pero tiene razón. Sexta instrucción. Sexta instrucción, verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Soporta
soporta las aflicciones. A sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Estamos en un tiempo de no sobriedad, donde la gente desborda sus deseos, sus pasiones, sus gustos, la mayoría pecaminosos, sin control. Los exhibe públicamente. En las calles, en los parques, en las plazas, en las redes sociales. Por eso vemos tanta inmundicia de descontrol. La sobriedad parece que se hubiera perdido. El respeto desapareció, se evaporó. Pero a los hijos de Dios, el Señor les encarece. Pero tú sé sobrio, moderado, medido, cuidadoso, prudente en lo que dices, en lo que haces, en a dónde vas, en cómo te comportas, aún en cómo te vistes. Tú tienes que reflejar a Cristo en todo. Y en medio de una generación desbordada, ¿es fácil ser sobrio? No. Pero si estamos llenos de Cristo y del Espíritu Santo, lo vamos a hacer. Pero tú sé sobrio en todo. Y viene otra palabrita: soporta. Soporta. Y dice: soporta las aflicciones. Si tú eres verdadero hijo de la fe, vas a tener aflicciones. Vas a tener aflicciones. Porque como tú eres instrumento de Dios, hay gente que te va a rechazar. Hay gente que va a rajar de ti. Hay gente que va a querer sacarte a volar. Eso es aflicción. Pero la instrucción del Señor es: soporta las aflicciones. Hay naciones que por ser cristiano hay pena de muerte. Hay pena de muerte. Aquí todavía podemos predicar el evangelio con libertad. Y esperemos que el Señor nos sostenga ahí. Pero hay muchas donde no. Donde no. Donde ser verdadero hijo de Dios, ser cristiano, se llama objetivo militar. Por eso dice: soporta las aflicciones. A sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Es la séptima instrucción: cumple tu ministerio. Hay personas con llamado ministerial, con llamado fuerte a servirle al Señor muchos tiempo completo. Pastor, evangelista, misionero, maestro de la palabra, apóstol, profeta. Si Dios te llamó, cumple lo que Dios te ha mandado. Hay muchos ministros que están sentados, que están quietos, que están escondidos por temor a. Cumple tu ministerio, a lo que Dios te llamó. Si eres ministro de alabanza, lo eres aquí, lo eres en la calle, lo eres aquí, lo eres en la casa. Si eres intercesor, eres aquí, en la calle, en el trabajo, en el supermercado. Cumple tu ministerio. ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo sabrán si no hay quien les enseñe? Tú estás llamado a hablar de Cristo y a enseñar de Cristo. No solo con tus palabras, sino con tus hechos, con tu estilo de vida. Estamos en tiempos ¿qué? Peligrosos. Fue los que nos tocó vivir. Yo digo: Señor, si tú nos pusiste en la tierra en estos tiempos, es porque la podemos, Señor. Y no por nuestras fuerzas, es por la presencia de Él en cada uno de nosotros. Que tú seas esa luz resplandeciente. Que tal vez muchos de estos que están en esta lista, amadores de sí mismos, blasfemos, ingratos, implacables, etcétera, tal vez
se vuelvan a Cristo y cambien y se arrepienten por lo que ven y oyen y haces tú. Iglesia hermosa, en tiempos peligrosos vamos a seguir las instrucciones de Dios. 7 nos ha dado esta noche. 7. Ojalá hayas tomado nota. Y si no, hay que dar grabado en Face y en YouTube. Repásalas, enséñalas, compártelas, porque estamos en tiempos peligrosos. Colócate en pie y comienza a orarle ahí al Señor. Dile: Señor bendito, altísimo creador, soberano Dios, Padre celestial, por tu divina misericordia, Señor amado. Tal vez no estoy en ese grupo, no tengo todas esas cosas, Señor, y si tengo alguna de ellas, yo necesito que tú me ayudes a eliminarla, a desecharla, a cortarla de mi vida, Señor amado, de una vez y para siempre, Señor. Señor, en esta noche nos diste 7 instrucciones, 7 instrucciones, Padre celestial, para vivir como tú quieres, para hacer lo que tú quieres en tiempos peligrosos, no en tiempos fáciles, no bajo comodidad, sino en los tiempos que nos tocó vivir, en tiempos peligrosos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, porque entendemos y sabemos que no es en nuestra fuerza ni en nuestra humanidad, Señor amado, sino es por el poder de tu Santo Espíritu, sino es por tu divina presencia, Señor, porque ninguno podemos en nuestra propia fuerza. Es por la gloria tuya, es para la gloria tuya, es por el perfeccionamiento que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, yo me dispongo, Señor amado, yo me dispongo a cumplir estas instrucciones, Señor amado, en medio de tiempos peligrosos, por mí, por mi casa y por aquellos que tal vez por lo que yo haga cumpliendo estas instrucciones alcancen la salvación, alcancen la vida eterna, alcancen, Dios de los cielos, a ser también ellos luz en medio de tinieblas y sal de la tierra. Gracias, mi altísimo Señor, por tu palabra, por lo que nos enseña, por lo que nos instruye, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia preciosa, uy, sí, amén. Iglesia comprada a precio de sangre, tú vas a seguir las instrucciones del Rey de la Gloria. Yo voy a seguir las instrucciones del Rey de la Gloria. Levanta tus manos hacia el Dios 3 veces santo y en esta noche recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo y recibe la bendición del Espíritu Santo y recibe la presencia del Espíritu Santo para cumplir las instrucciones de Dios en medio de tiempos peligrosos. Que Dios te bendiga, iglesia.